¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del día de hoy, donde vamos a continuar con el tema de lo que es esta importancia del régimen jurídico aplicable a los entes económicos y cuál es la participación de la Administración Pública Federal, así como también estableceremos esta parte, perdón, de cómo está establecido lo que es las finanzas públicas en México y sobre todo de acuerdo a la política fiscal, se debe de entender cómo funciona esta política fiscal para un buen desarrollo económico y social. Entonces, entrando en materia, hablábamos ya en el video explicativo sobre esta parte del régimen jurídico aplicable, ¿no? O sea, el papel del Estado, los elementos del Estado y para qué el Estado necesita de esta parte de los servidores públicos. Con base en la Administración Pública Federal, necesita dar ese panorama de contribución para qué, para una mejor exigencia y una mayor relevancia, pero sobre todo eficacia en cuanto a la norma aplicable. Para este efecto, resulta necesario que ustedes como abogados conozcan lo que es la Administración Pública Federal, esos elementos que hacen a la Administración Pública Federal y la forma en que se encuentra organizada el Estado mexicano. Para ello también se debe reconocer qué es el servicio público y desde luego cuáles son ese reconocimiento de las obligaciones y las funciones generales de estas personas servidoras públicas que a la par de la administración pública cuentan con ejes transversales que van a determinar esas condiciones de transparencia, el apego a derechos humanos, la igualdad de género y sobre todo las responsabilidades administrativas. Partiendo de que sociedad y Estado son un vínculo bipartita, en donde esa unión dudable trata de coordinar esfuerzos orientados a qué, hacia un fin común, que es el bienestar social. Por tanto, en toda sociedad se va a establecer siempre una relación entre dirigentes y dirigidos, ya sea que se hable de política en general, la administración pública, a través de los poderes de la Unión y del control difuso, establecerá esa diferenciación entre gobernantes y gobernados. ¿Por qué? Porque en esta parte nosotros somos, como sociedad política, los encargados de coordinar a nuestras autoridades, pero las autoridades tienen que estar asociadas a través de diversas tareas y diversas funciones que, coordinados con sus directores, mantener en todo momento la vida armoniosa del país. Para ello, obviamente, la sociedad política pues, requiere de directores, requiere de autoridades y sobre todo requerirá de instituciones no solo sociales, sino también jurídicas y sobre todo administrativas que hagan por el Estado esa estructura básica de la necesidad de organizar a los individuos. ¿Me explico? Entonces, en esta parte, esa necesidad de organizarse nos va a dar una buena supervivencia y sobre todo atendiendo a las palabras de Thomas Hobbes que decía que esta parte del evento natural, del estado de naturaleza de los seres humanos en algún momento vivimos aislados, pero siempre se tienen derechos. De acuerdo a los límites de los recursos que se están dando, surge lo que se llama el contrato social, que definido por Juan Jacobo Rousseau nos habla sobre esa voluntad general, pero para el aseguramiento de la igualdad y la libertad de quienes integramos al grupo social. Ahora, por otra parte, en esta cuestión recordemos que el grupo social siempre derivará de esa organización, de cómo estamos estableciendo las condiciones de naturaleza, porque los hombres y mujeres nacemos libres, pero carecemos en cierta línea de organización social, ¿sí? Para ello, John Locke argumenta que el Estado surge con un propósito real, que es proteger los derechos naturales de hombres y mujeres, pero también proteger a la vida misma, la libertad, la propiedad y sobre todo que dadas las condiciones del contrato social, el poder es limitado hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el contrato social siempre va a tender a una soberanía individual, pero al establecer un gobierno con división de poderes, este contrato debe evitar abusos de la autoridad responsable. Obviamente, el concepto de Estado estableceremos que es esa sociedad jurídicamente organizada. ¿Para qué? Para hacer posible una convivencia pacífica y que en esta convivencia pacífica se logre en un cúmulo de totalidades los fines humanos, pero también el fin colectivo como sociedad. Partiendo de que es una unidad a través de un sistema jurídico, el Estado tiene como propósito el centro autónomo y la consecuencia suprema de establecer cualidades como personas en el sentido jurídico. Es decir, el Estado también al ser una persona moral está sujeta a derechos y obligaciones, pero también a surgir en cuanto a esta parte de cómo está regulando y cómo está normando a los individuos en sociedad.
Desde luego que los elementos esenciales que hacen al Estado, pues por definición entendemos que la población se va a tratar de ese conjunto de personas que hacemos una nación y sobre todo que dentro de un territorio geográfico y posiblemente políticamente limitado, el territorio se dará a través de esa superficie terrestre de una nación, regiones o provincias. Por lo tanto, esta parte va a comprender una jurisdicción tanto oficial como de manera análoga, pero también jurídica y sobre todo que de la mano del gobierno son las autoridades quienes van a administrar dentro de la población, dentro del territorio, perdón, y con respecto de su población, esas instituciones que tienen el papel de conducir políticamente a las generalidades del Estado de Derecho, pero también al poder público del Estado, que de la mano de la soberanía el Estado tiene esa facultad de autogobernarse y mantener independencia frente a otros estados, sobre todo a nivel internacional, pero que en esta condición dentro del territorio y la soberanía aseguran el reconocimiento de igualdad de derechos en donde en el ámbito internacional, ¿sí? Definiendo al Estado, estableceremos que es una estructura organizada socialmente, está constituida por un territorio, que tiene una población determinada, que en esta condición únicamente se dará el poder sobre su población y dentro de los límites territoriales establecidos, y que de acuerdo con el Colegio de México establecemos que el gobierno es ese conjunto de órganos, instituciones que van a estar dotadas de qué, de facultades, pero también de responsabilidades, con el objeto primario de atender las necesidades de la vida pública del país, pero en dirección hacia lo que somos nosotros los gobernados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta parte, las categorías del Estado pueden surgir en cuanto, o pueden darse en condiciones de un Estado compuesto, de un Estado central o unitario de la mano de un gobierno con un régimen parlamentario o un régimen presidencial, las formas de Estado y de gobierno serán compuestas en cuanto a la conformación de uno o varios estados, de las cuales se pretenden establecer diversas formas en cuanto a la unión personal, unión real y sobre todo que pueden hacer federaciones y confederaciones que del régimen parlamentario, ese régimen parlamentario va a atravesar hacia esas condiciones de representación social, de representación en la cual nosotros como personas vamos a elegir a nuestros gobernantes, ¿para qué? Para que sean estas las encargadas de cómo dirigir al país, de cómo dirigir esa política económica, esa política financiera, pero también esa política social dentro de las instituciones y sobre todo que nosotros, al ser constituyentes de un Estado federado, necesitamos de la soberanía para un ejercicio del Estado federal. En cuanto al Estado central unitario, bueno, son aquellos en donde el poder se centraliza en una sola figura. Esto viene muy de la mano con la parte de las monarquías, ¿no? O sobre todo los gobiernos totalitarios. Y sobre todo que no van a tener un régimen a cierto punto representativo sino que de la mano de la monarquía va a recaer en una figura llamada monarca, y sobre todo este monarca va a condicionar mucho de cómo van a ser las directrices del Estado en cuanto a la dirección de los ciudadanos. Obviamente, el régimen presidencial, en cuanto a la forma de gobierno, nos dice que este va a recaer en una sola persona llamada presidente de la República y que en favor del pueblo va a denominar de manera directa cómo va a funcionar el país en cuanto a la administración pública federal. ¿De acuerdo? Entonces, establecíamos también que la forma de organización del Estado mexicano prevalece en el artículo 40 y sobre todo que México es una nación pública, representativa, democrática, laica y federada, en donde nosotros al establecer estados libres y soberanos, estamos en cuanto a la soberanía nacional, de acuerdo con el artículo 39, en esa posición de elegir el poder público, en esa posición de elegir a nuestros gobernantes y sobre todo que va a corresponder a nosotros la forma en que estamos organizando al Estado, a la sociedad y al gobierno para que en su defecto también esto sea modificado. Por tanto, se precisa esta condición de que el control difuso se va a depositar en tres poderes de la Unión, yacentes en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Para qué? Para que nosotros en esta condición de sociedad civil establezcamos la máxima expresión del Estado. ¿Sí? Entonces, el papel del Estado finalmente se dará en esas condiciones de organización jurídica, pero de denominación para ejercer un determinado poder en determinado territorio. Entonces, de las nociones generales del Estado se van a desprender
los tres elementos esenciales, ¿no? Lo que es la población, el territorio, el poder, pero deberíamos agregar aquí a la soberanía nacional. Entendida la población como esa comunidad humana que deriva o se conoce como pueblo, nosotros vamos a encontrar esta integración de los seres humanos que residimos y que tenemos domicilio dentro de un territorio nacional, distinguiendo la razón y condición jurídica de entre ciudadanos nacionales y ciudadanos, sí, ciudadanos extranjeros, de los cuales los ciudadanos extranjeros no poseen derechos de ciudadanía, a menos que ellos quieran adherirse a nuestro sistema político y jurídico. Ajá, entonces, la población la vamos a encontrar en su base constitucional en el artículo 30 y nos dan tres cualidades por las cuales se puede adquirir esa nacionalidad y pertenecer a la nación, desde luego, como parte de una población. El nacimiento, la naturalización y el matrimonio. Entendemos que de acuerdo al artículo 30, esa condición del jus soli me va a dar esa prerrogativa de que yo soy mexicano por nacimiento independientemente de la nacionalidad de mis padres. Por el hecho de haber nacido en suelo mexicano, esto atiende al ámbito territorial de validez de la norma jurídica. Por tanto, si yo nazco en territorio mexicano y sus extensiones territoriales, llámense las aeronaves, llámense las aerolíneas internacionales, llámense las embarcaciones aún, las de guerra, consideradas de guerra, o sobre todo los buques mercantiles, embajadas y demás extensiones territoriales que se consideren parte del territorio mexicano, seré esa condición del jus soli por nacionalidad eh, eh, del derecho de suelo. Ahora, que dentro de la población, también esta parte de los mexicanos por nacimiento, independientemente de nacer en el extranjero o no, el hecho de consolidarse el jus sanguinis me establecerá que yo soy hijo de padre o madre mexicana o ambos mexicanos, y por esa línea consanguínea yo asumiré y adquiriré la condición de mexicano por sangre. ¿Sí? Entonces, el jus sanguinis es esa condición filial derivada de un vínculo consanguíneo con tu familia de una persona, ya sea tu madre, tu padre o ambos, siempre y cuando estos sean de nacionalidad mexicana. Por lo que se refiere a la condición jurídica de los extranjeros, el artículo 30, en su apartado B, fracción primera, nos establece que cualquier extranjero puede obtener jurídicamente la nacionalidad mexicana por un acto jurídico llamado Carta de Naturalización, que de acuerdo a los requisitos de ley te va a expedir la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que también ese apartado B del artículo 30, en su fracción segunda, nos da la posibilidad de que un extranjero pueda contraer matrimonio con alguien de naturaleza mexicana y pueda acceder a estas condiciones de la nacionalidad. Y sobre todo, que establezcan su domicilio en un tiempo determinado, cuando menos de 6 meses a un año. ¿Para qué? Para que se cumplan todos los requisitos establecidos en la propia ley. ¿Sí? Entonces, en esta parte la población va a tender siempre desde el sector económico a esta posición de cómo se ve en cuanto a la actividad económica y financiera del Estado. Por lo tanto, todos los individuos que formamos una población, vamos a estar en este conjunto de elementos de subordinación, sí, con respecto a la actividad estatal, pero también los individuos que formamos parte de la población necesitamos de ese goce de derechos privilegiados y sobre todo hacer frente al Estado. ¿Para qué? Para que se constituya un estatus personal y sobre todo esos derechos de libertad, derechos de petición considerados en el artículo octavo y sobre todo ejercer los derechos civiles y políticos, direccionará mejor ese ejercicio de la administración pública. ¿De acuerdo? Ahora, como parte del territorio, el territorio es ese ámbito espacial en donde el Estado va a ejercer su poder de acuerdo a la soberanía nacional y sobre todo que el territorio no nada más va a abarcar esa superficie en todos sus campos, ríos, montañas, lagos, sino también en aquellas condiciones de minerales, espacio atmosférico, costas, aquellos extensiones de mar territorial y algunos litorales. Por tanto, establecer fronteras y límites al Estado, de acuerdo al artículo 42, viene esta parte de cómo el Estado tiene una autonomía y una independencia respecto de los demás países, pero también que al celebrar tratados internacionales con otras entidades o delegaciones, vamos a establecer acuerdos multilaterales que puedan beneficiar no solo al aspecto social y jurídico, sino también al aspecto económico del país. Entonces, en lo referente al Estado, tiene dos funciones. Por un lado, la función negativa, que en el sentido de territorio, esa función consiste en señalar que el Estado tiene límites territoriales, tiene fronteras y un ámbito espacial en donde debe desarrollar sus leyes y ordenamientos jurídicos.
y sobre todo que siempre va a velar en esta área de indispensabilidad la seguridad jurídica y paz de las relaciones con otros estados a nivel internacional. Por eso las fronteras, conforme al derecho internacional público y privado, son establecidas por el propio ejercicio de cada uno de los estados para que a través de su constitución política establezcamos los convenios denominados como tratados límites y sobre todo, bajo el imperio de ley, el ejercicio del poder por regla general solamente tengan vigencia y se ejerzan respectivamente dentro de un territorio. Por eso es que el Estado también, dentro de la función positiva, establecerá que todo el Estado debe constar con un instrumento físico. ¿Para qué? Para que lleven a cabo la función de servir al pueblo en general, ¿no? Esta función viene a través de lo que es la constitución política, pero también de aquellos estatutos de cómo está funcionando la vigilancia y control de la población. Por ejemplo, la Secretaría de Crédito Público con respecto de los impuestos, las oficinas aduanales con respecto de la migración y circulación, tanto de inmigrantes, de visitantes, de esas personas no nacidas en México, y sobre todo cómo se están regulando las mercaderías a nivel internacional con respecto de las importaciones y exportaciones para determinar de manera equilibrada la balanza de pagos comercial. Sobre todo, que se presten esos servicios adecuados en cuanto a infraestructura carretera, aérea, marítima, terrestre. Desde luego que el Estado debe también establecer esa línea de proporción con los estados vecinos. ¿Para qué? Para evitar invasiones extranjeras dentro de la función positiva, ¿no? Y que nosotros, atendiendo a esta soberanía nacional, que es de manera independiente, nosotros podamos ejercer el poder dentro de nuestro territorio, sin intromisión ni mucho menos injerencia de otros estados, como se ha pretendido hacer a lo largo de los años. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente el Estado debe procurar la realización de un bien común. ¿Para qué? Para que dentro de la teoría del Estado general y del Estado moderno, el bien público y el interés general operen dentro de esta parte de la sociedad nacional. De la mano del poder, el poder siempre será ese ejercicio de la autoridad para hacer cumplir tanto los ordenamientos jurídicos como para esa regulación de los individuos en sociedad. Y desde luego que el gobierno es esta parte de los hombres al servicio del poder público, de manera importante y trascendental, tendrán que vigilar los ámbitos social, económicos y políticos. ¿Para qué? Para que se lleven a cabo la expedición y la aplicación de normas jurídicas que atiendan a estos reglamentos, ordenamientos, en su caso, sentencias y decisiones administrativas, que si se desobedecen traigan aparejada la ejecución forzosa. Por lo tanto, establecer cómo preservar y establecer el orden, paz y sobre todo la colectividad, se busca impedir que cualquier otro poder económico o de carácter político y cuando más social esté por encima del poder del Estado. ¿Sí? De ahí que nosotros también tengamos que apoyar esos procedimientos de ejecución de sentencias cuando haya controversias ante tribunales o esas decisiones administrativas que ya han sido por apercibimiento, por mandato o en este caso por producción o persecución, por ejemplo, en los órdenes criminales. ¿No? Pudiera ser así. Ahora, esta parte de la administración pública debe atender siempre a lo que es el control difuso y sobre todo cómo los gobernados estaremos en ese ejercicio de poder para exigirle al gobierno, para exigirle al Estado mismo, este cúmulo de obligaciones que atiendan al servicio público. Por eso es que el control difuso depositado en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial determinará cada una de las responsabilidades de los poderes que hacen a la Unión y sobre todo que al Ejecutivo le corresponda fundamentalmente la tarea de administrar al país a través de recursos humanos, técnicos y financieros en coadyuvanza con la función y la responsabilidad del gobierno de los hombres, pero que esta misma actividad debe estar complementada con la expedición de decretos, de reglamentos y sobre todo resoluciones de carácter administrativo en estricta observancia de la ley, de acuerdo al artículo 80 constitucional, que de acuerdo con el poder legislativo también debe corresponderse a esa función de este poder, gobernar, dirigir las acciones mediante la expedición o aprobación y cuando más modificación de leyes, de acuerdo con el artículo 50 constitucional. Y la tarea y el papel fundamental del Poder Judicial tiene a través del gobierno de los hombres establecer la aplicabilidad de leyes a casos concretos cuando existan controversias entre gobernados o entre los propios gobernados y el Estado. Y sobre todo, discernir aquellas controversias a través de juicios prontos, expeditos, transparentes y sobre todo imparciales. Esto de conformidad con el artículo 94 constitucional. Para ello, nosotros también estableceremos que esta función y rol del Estado
atenderá a lo que es este panorama de cómo el monopolio o las prácticas monopólicas pueden perjudicar esta condición de la economía en un país. Y sobre todo, por qué es importante sí evitar, más no erradicar el monopolio, porque recordemos lo que hablábamos la semana anterior con el Banco de México, ¿no? Que es la única entidad monopólica encargada de acuñar moneda, pero también emitir moneda nacional a través de los billetes. Entonces, cuando una sola empresa vende un producto o un servicio determinado a ciertos sectores o a todos los consumidores que lo demandan, genera ciertos efectos. Por lo tanto, al haber una sola empresa que controle un propio mercado, no hay competencia y los consumidores de repente solemos pagar precios más altos, ¿no? Debemos pagar esas condiciones de la utilidad de este producto. Y sobre todo, que al haber prácticas monopólicas no hay calidad en cuanto a la calidad de los productos y servicios. Ese es un efecto negativo en cuanto a la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque las prácticas monopolistas atraen ese resultado de los sobreprecios que vamos a pagar nosotros los consumidores, pero también vamos a ver disminuida la capacidad de libertad de consumir otros productos o bien agregar otros servicios. Es aquí donde la administración pública también entenderemos que en ese sentido se va a definir como el conjunto de áreas del sector público que tiene el Estado. ¿Para qué? Para que se ejerza el ejercicio de la función pública y sobre todo que la prestación de servicios públicos se ejecuten a través de las obras públicas para realizar actividades de carácter político, socioeconómico y sobre todo de interés público a fin de que a fin de lograr los fines del Estado para los que fueron creados. La administración pública, de acuerdo al artículo 90 de la propia Constitución Política y de su propia normatividad, estableceremos que se va a dividir en empresas centralizadas o empresas paraestatales, siendo las empresas eh, centralizadas, llamadas dependencias, en donde son instituciones de carácter público y sobre todo lo vamos a establecer en esa entidad subordinada de forma directa del personal y sobre todo el responsable del Poder Ejecutivo Federal, que en pleno ejercicio de las atribuciones y para el despacho de negocios de carácter administrativo se tengan encomendadas esas tareas de proporcionar a los ciudadanos buenos servicios y buenos servicios públicos sobre todo, ¿no? Y sobre todo que la administración pública, al establecerse en la centralización, va a establecerse a través de las secretarías de Estado, la propia Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, entre otras tantas. En tanto que las entidades son instituciones públicas generalmente dotadas de patrimonio y personalidad jurídica propios, que se van a aplicar en la administración pública paraestatal y que son esos organismos descentralizados de las empresas de participación estatal, o sea, como por ejemplo Pemex, por ejemplo la propia Secretaría de Educación Pública, entre otras dependencias. Entonces, en esta condición, de acuerdo con el artículo 1 y 2 de la General de Administración Pública Federal, serán centralizadas la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, entre otros órganos reguladores y sobre todo de coordinación federal. A su vez, que las secretarías de Estado son órganos o pueden contar con órganos desconcentrados, los cuales jerárquicamente están subordinados a ellos, pero se crean para un despacho más eficiente y sobre todo más eficaz en los asuntos de competencia nacional. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición hay que establecer que la Administración Pública Federal, al vigilar también las prácticas antimonopólicas, debe establecer un eje integral y sobre todo funcional sobre las obligaciones del servicio público. ¿Por qué? Porque en el ámbito del servicio público destacan la ética, la profesionalidad, deben destacar esta parte de cómo el servidor público tiene que estar al servicio del ciudadano, ¿no? En este caso tiene que actuar con respeto a derechos humanos, tiene que actuar con legalidad, tiene que actuar con imparcialidad, tiene que actuar con honradez, sobre todo bajo los ejes rectores de la eficiencia, la eficacia y la transparencia, que a través de los valores del respeto, el liderazgo, la cooperación y sobre todo el cuidado al ahorro cultural y ecológico, debemos de hacer más dúctil a la administración pública federal. ¿Sí? Entonces, en esta condición también la administración pública se convierte en ese actuar del Estado. ¿Para qué? Para que dentro de las funciones generales y obligaciones de las personas servidoras públicas se garantice eficazmente las atribuciones generales de las unidades administrativas, de las cuales los ordenamientos en forma general establecerán las funciones y requerimientos vinculados con las propias entidades federales.
y sobre todo que en el ámbito de los reglamentos interiores, de los manuales de organización y procedimientos y los perfiles de puestos, cada una de las personas que está al servicio público desempeñe de manera adecuada y asertiva su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, nosotros debemos siempre estar estableciendo que la Administración Pública Federal, al estar al servicio de nosotros los ciudadanos, debe operar bajo un marco jurídico, pero también debe operar bajo un marco ético, bajo un marco en apego a derechos humanos. ¿Sí, jóvenes? Entonces, dentro de esta parte del derecho económico y lo que es el papel del Estado con respecto de la competencia, surgirán dos entidades al servicio de la administración pública. Por un lado, la Profeco, ¿no? La Propiedad Federal del Consumidor, que esta entidad se va a encargar de estar protegiendo los derechos efectivos al ejercicio de los consumidores y sobre todo promover de manera sostenible, segura y saludable esas injusticias que se suscitan a lo largo de los mercados, a lo largo de los bienes de consumo básico. Entonces, en esta condición, la Profeco nos va a permitir pronunciarse sobre la cero tolerancia a abusos de los propios comerciantes, ¿no? De los comercios, de los ofertantes de productos y servicios, que de manera preponderante también la institución deba operar en esta condición de qué está haciendo conforme a los programas de verificación y defensa, ¿no? Sobre todo cómo los servicios establece esa condición de cómo el buró comercial no tiene de tiendas virtuales, la presentación de quejas por aquellos incumplimientos a los estatutos de competencia y sobre todo protectores de cómo establecemos esas directrices en cuanto a las acciones y programas, nosotros estableceremos cómo la Profeco debe establecer esas líneas de derechos básicos, esas líneas del órgano de control interno también, del marco jurídico y normativo, cuál es el papel de la Procuraduría, ¿para qué? Para establecer esa línea de la normatividad en donde las disposiciones de los consumidores también estén protegidas y tuteladas, ¿no? Y también, pues como parte de estas entidades, la Comisión Federal de Competencia Económica, que va a establecer estos lineamientos de cómo las prácticas antimonopólicas tienen que suprimirse, ¿no? Tienen que estar en una línea de cómo establecer estas condiciones de competencia legal, de libertad ¿cómo les diré? Esta libertad de cómo producir bienes de consumo final, ¿no? Entonces, en esta condición, la, la, la COFESE siempre debe ofertar cómo los empresarios, los profesionistas o los comerciantes tengan esa parte de derechos y obligaciones, sí, que deben hacer cumplir ante la ley, pero sobre todo que la competencia es una rivalidad de carácter sano que se genera entre las empresas. O sea, la competencia hasta cierto punto es buena. Y sobre todo en nuestra carrera, hoy día vemos muchos abogados y hoy día vemos esta parte de que el cliente nos pueda captar de acuerdo a nuestras aptitudes, de acuerdo al prestigio que tenga el despacho en el que trabajamos, ¿no? Y entonces, de esta manera eficiente, nosotros podemos establecer la satisfacción de necesidades a precios bajos, a servicios de valor agregado, a la mayor variedad de productos y servicios, a la cercanía con los clientes y sobre todo a la disponibilidad de especialización, pero sobre todo innovación. Entonces, en esta parte de un círculo, las empresas, los negocios y también los profesionistas generamos fuentes de insumos que proveen a nuestros consumidores finales esos servicios y mejores ofertas en cuanto a calidad y precio, pero que también estamos acelerando los procesos de innovación e inversión sobre la creación de empleos, tener incentivos para qué, para ser más eficientes y productivos. Y desde luego, si nuestro producto está dirigido a un consumidor, pues que los precios tiendan a disminuir de acuerdo respecto a la inflación que vimos la semana anterior, que haya más pluralidad sobre las opciones de compra de productos y servicios, pero también esa calidad de lo que tú vayas comprando, pues vaya en aumento a tus necesidades. Por eso esta parte convierte la COFESE en un órgano autónomo que constituye el Estado mexicano para que, de acuerdo al artículo 28 constitucional, se rijan en esas responsabilidades de vigilar, promover y garantizar la competencia y la libre concurrencia del país con respecto de los mercados, pero también en favor de los consumidores. ¿Para qué? Para que podamos generar ganancias dúctiles y sobre todo esas condiciones de cómo la competencia económica nos puede atender necesidades, ¿sí? Las que más se adapten a mi.
Por tanto, son mandatos de la COFESE establecer el pleno conformado por 7 comisionados, a través de qué, de ellos van a hacer esta función de autoridad investigadora que va a indagar sobre posibles conductas anticompetitivas o anti-sana competencia. ¿Para qué? Para establecer esas líneas de cómo las barreras pueden estarse impidiendo una libre competencia. Obviamente cuenta con una secretaría técnica, cuenta con una unidad de planeación, vinculación y asuntos internacionales, a través de la actividad de promoción y planeación estratégica. ¿Para qué? Para coordinar relaciones internacionales de comisión con otros organismos de carácter comercial. Y sobre todo que el órgano interno de control va a vigilar a esos servidores públicos que trabajan para la comisión para que cumplan con las responsabilidades al estricto apego y leyes y normas públicas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición también establecer una buena línea del régimen jurídico aplicado a los entes de la Administración Pública Federal establecerá buenos dividendos para el país y sobre todo establecer finanzas públicas para un desarrollo económico de acuerdo a la política fiscal y el desarrollo social partirá de estas condiciones, ¿no? De cómo el derecho financiero aquí se va a hacer presente a través del derecho económico. Más bien, sí, el derecho financiero se va a hacer presente para establecer el derecho económico esta parte de cómo el dinero tiene que ser captado y sobre todo administrado, pero suministrado a nosotros los gobernados. Para ello nace esta parte del presupuesto de ingresos de la Federación de la mano de la ley de ingresos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de proporcionar en estas condiciones de un bienestar colectivo esta parte de los satisfactores básicos, como es la salud, la educación, los medios de comunicación, el transporte, y sobre todo los medios productivos para hacer una buena competencia económica. Para ello, también el gobernador tiene que hacerse partícipe del gasto público, encontrar esos mecanismos e instrumentos que se utilizan para arraigar y allegar recursos pecuniarios y hacer cumplir las necesidades básicas de una nación. Y sobre todo que a través de las múltiples tareas, en un crecimiento demográfico, a veces la falta de empleo o la falta de oportunidades para el mismo, eh, con respecto de la población económicamente activa, definirá esas deudas públicas que pueden resultar incluso hasta agobiantes o bien la desviación de recursos oficiales. ¿Por parte de quién? De los servidores públicos del Estado. Entonces, es aquí donde este régimen financiero tiene que ser transparente, tiene que estar eh, efectivamente regulado. Y es aquí donde la ley de ingresos se hace presente. ¿Para qué? Para que se capte de manera adecuada, de manera asertiva, todos los recursos de carácter pecuniario para establecerlos e ingresarlos a algo que se llama objeto de gasto público y generar algo que se va a denominar presupuesto de egresos. Entonces, obviamente, la ley de ingresos tiene características o principios anuales porque tienen vigencia de un año durante el ejercicio fiscal vigente. Que no hay una política de no reconducción. ¿Por qué? Porque mientras el artículo 74 de la fracción cuarta de la Constitución Política establezca que no se ha aprobado un documento vigente, no es posible continuar en vigor la ley anterior. O sea, una vez que se ha aprobado un presupuesto, se deroga automáticamente el presupuesto anterior, sobre todo porque sea promulgado, publicado y sobre todo aprobado por el Congreso. Que tiene estas características de rivalización y precisión. ¿Por qué? Porque la vigencia de leyes van a establecer esa serie de tributos y contribuciones, pero los impuestos, de cómo los va a recaudar el Estado. Y sobre todo que son precisos en el acuerdo donde tampoco puede ser recaudado algunas condiciones que sean involuntarias o ajenas a lo que es el ejercicio de la ley. Obviamente esto está catalogado y previsible en los ordenamientos jurídicos. ¿Por qué? Porque el inventario de rubros tiene que constar un año de vigencia de acuerdo a la Administración Pública Federal y sobre todo que cada concepto que hace la Hacienda Pública debe estar en un procedimiento seguido y sobre todo que el presupuesto tiene que ser sencillo, entendible, comprender que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe preparar un proyecto de iniciativa de ley de acuerdo al artículo 74, fracción cuarta, en donde ese diputado, ese senador o esa legislatura local pudieran presentar la iniciativa de ley. Que en este intercambio de datos entre dependencias, entidades financieras y la propia Administración Pública Federal, se necesitan detectar esas necesidades para el gasto que tendrá la Federación en el siguiente ejercicio fiscal. Y sobre todo, que de acuerdo a la comparecencia del secretario de Hacienda ante la Cámara de Diputados, se apruebe ese presupuesto de egresos.
Por lo tanto, el Senado y la Cámara de Diputados deben discutir y aprobar esos proyectos de ley para que sean publicadas y aprobadas, promulgadas y publicadas a más tardar el 1 de enero de cada año. ¿Para qué? Para que la Secretaría de Gobernación lo refrende automáticamente y ponga en operatividad ese presupuesto de egresos. ¿Sí, jóvenes? Entonces, obviamente, la ley de ingresos necesitará de un ordenamiento jurídico que se proponga a través del Poder Ejecutivo y que se deba aprobar por el Poder Legislativo. Y sobre todo, con el objeto final de captar estos recursos financieros, estos recursos que permitan cubrir al presupuesto de gastos. ¿Para qué? Para que de acuerdo con la captación de los impuestos, los derechos, los productos y los aprovechamientos, se emitan esos bonos y préstamos. ¿Para qué? Para aportar transferencias, subsidios y otras ayudas para, para el pueblo en general. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el presupuesto de egresos y qué es la debida importancia del presupuesto de egresos? Bueno, pues es ese documento de política pública que va a elaborar el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para describir la cantidad y sobre todo la forma de distribución de los recursos públicos a través de los tres poderes de la Unión y sobre todo en qué se gasta. Principalmente el gasto corriente se debe efectuar para la contratación de personal. Dos, que se debe estar destinado a la compra de insumos, bienes y servicios esenciales para llevar a cabo las actividades de la Administración Pública Federal, entre ellas las entidades que mencionamos, lo que es la Profeco y la COFESE, que son las que se encargan de vigilar la sana competencia entre los productos, bienes y servicios de consumo final de todos los ciudadanos. Ahora, ¿para qué lo estamos empleando? Bueno, porque los ciudadanos también debemos estar informados cómo está operando la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Se puede recurrir al portal de la Procuraduría Federal del Consumidor. Entonces, esos egresos del Estado, en una noción general, componen el sentido de encaminar a satisfacer las necesidades más comunes de la población. Los servicios de salud, los servicios de educación, el aumento al gasto público, el aumento a la generación de empleos, atenuar o incrementar estas condiciones de inflación, pero sobre todo que vaya muy direccionado a decrementar la condición de inflación. ¿Sí? Entonces, en esta parte, los orígenes del presupuesto, bueno, necesitaremos establecerlos en qué son ingresos y cómo los ingresos pecuniarios deben considerar, sí, las legislaturas, pero también cómo corresponderá esa decisión del órgano legislativo. ¿Para qué? Para que la administración pública pueda usarlos de manera adecuada, transparente y sobre todo servicial al poder público de México, ¿no? Pues en esta condición, nosotros estableceremos que el presupuesto de egresos es un acto del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque está sometido al proceso legislativo, ¿sí? Porque contiene la autorización de la administración, que la administración pública necesita para utilizar los recursos pecuniarios que se han recaudado de los ciudadanos y pueda erogar adecuadamente y solamente las cantidades fijas de acuerdo al presupuesto que ha presentado esa dependencia. Que está limitado un tiempo de año fiscal, sí, porque solamente será del 1 de enero al 31 de diciembre del año corriente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del presupuesto de egresos de la Federación? Bueno, pues constituirá un instrumento jurídico de la cual la administración pública lo necesita para cubrir las necesidades de tener toda la colectividad del gasto corriente. Por lo tanto, se va a sostener de esta condición de que se siga un procedimiento legislativo. ¿Para qué? Para que de manera formal y orgánica sea sometido a aprobación, perdón, a iniciativa, discusión, aprobación y promulgación, pero desde luego la publicación, y sobre todo, no se considera una ley del tal porque carece de estos elementos, pero finalmente, visto el presupuesto de egresos como un criterio jurídico y material, va a establecer esas generalidades abstractas e impersonales sobre disposiciones concretas, particulares y dirigidas en específico a quienes, a todos los entes públicos de la Administración Pública Federal, incluidos los tres poderes de la. Entonces, en esta parte, nosotros al establecer que el presupuesto es un decreto legislativo y no una ley, resulta totalmente establecer en él reglas que se puedan modificar y sobre todo que al amparo del presupuesto de la Hacienda Pública sea competencia exclusiva de la propia Secretaría desde un punto de vista constitucional, modificarlo y sobre todo bajo la potestad de no traspasar esas condiciones. Ahora, ¿qué principios van a regir al presupuesto de egresos? Pues la universalidad porque va dirigido a todos los ciudadanos. Es especial porque de acuerdo a las partidas económicas y sobre todo financieras,
Se va a discutir hasta que el legislador encuentre esas cuestiones concretas de acción que entiendan los ramos que van a corresponder, las secretarías, las dependencias, los municipios y sobre todo qué erogaciones adicionales pueda contar la deuda pública. ¿Para qué? Para que a través de las entidades paraestatales se establezcan los programas y subprogramas de apoyo que hacen las cantidades destinadas a los planes de acción y sobre todo cómo los subprogramas van a estar direccionados a señalar objetivos y metas de la administración de gasto público, que las partidas, de acuerdo con la Secretaría de Adquisición de Crédito Público, puedan autorizarse a través de lo que es la cuenta pública anual para establecer esa vigencia del presupuesto, sobre todo en algunos estados, ¿no? Sobre todo que este presupuesto va a durar solamente un año, del 1 de enero al 31 de diciembre, en el ejercicio público de reconducir el presupuesto adecuadamente, ¿sí? Entonces, obviamente esto nos va a servir para el pago de salarios, para la compra de insumos, para la rehabilitación, pavimentación de calles, por ejemplo, alcantarillado, alumbrado público, infraestructura carretera. Es un presupuesto que tiene una unidad. ¿Por qué? Porque se va a contener solamente en un solo documento legislativo, ¿sí? Es planeado porque a través de una planeación el programa se destina a los planes del Plan Nacional de Desarrollo, a direccionar esos planes del PND y sobre todo que desde la parte del mediano plazo el presupuesto anual pueda referirse a conseguir las metas que se ha fijado la Presidencia de la República y el Gobierno Federal a través de la administración pública. ¿Para qué? Para conseguir eh, buenos dividendos. Es un documento exacto porque las cuentas previstas solamente van a corresponder a lo que cada una de las dependencias u oficinas que hacen a la administración pública necesita, ¿sí? Entonces, esta condición del equilibrio presupuestal siempre tiene que atender a que el gobierno gaste menos y haga más. Por eso el déficit del presupuesto puede ser económico o legal. Económico porque desde la administración pública se eroga recursos mayormente captados, pero desde el contexto jurídico o legal, si el poder público excede el monto del gasto autorizado por el legislativo, puede meterse en serios problemas, en serios aprietos. Debe ser claro porque el presupuesto tiene que ser entendido para su consulta y sobre todo en nuestros factores no debe presentar complicaciones porque tanto las personas servidoras públicas como los administrados tenemos que tener claridad mediante la subdivisión en los propósitos del principio de especialidad. Obviamente es un presupuesto exclusivo porque corresponderá a todos los gastos del Estado, más no de yo ciudadano, más no de los gobernados o los administrados. Exclusivamente corresponde el presupuesto de egresos de la Federación a rendir cuentas a los ciudadanos por parte del gobierno federal para qué se utilizaron esos dineros. Y sobre todo, que el presupuesto de egresos no puede y no debe ser utilizado para los salarios de servidores públicos por cuestiones de servidores domésticos, de residencias, de automóviles, de funcionarios o viajes recreativos. Y sucede todo lo contrario, porque hay funcionarios, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, que nosotros les pagamos absolutamente todo. Esto no puede seguir así. Es previsible, ¿por qué? Porque el documento tiene que ser, al ser, perdón, aprobado, procesado y publicado, trata de evitar la falta de actividad financiera y económica de la administración pública. Entonces, aquí se trata de evitar acarrear con trastornos económicos y jurídicos de la sociedad, es decir, no dejarnos en un estado de protección ni mucho menos de atención. ¿De acuerdo? La propia Constitución establecerá los reglamentos necesarios para establecer qué procedimientos o qué pasos son requeridos para la elevación del presupuesto de egresos de la Federación. Desde luego que, de acuerdo a las finanzas públicas, esto tiene que ser un documento del orden público. ¿Por qué? Porque tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que surta efectos correspondientes y que, de acuerdo al artículo 120 constitucional, también debe incluirse en todos los medios formales del oficialismo, ¿no? De la administración. Por tanto, la administración pública tiene que hacer una amplia difusión de estos textos a través de medios masivos, a través de redes sociales hoy día, a través de canales de radiodifusión, para donde se establezcan las metas y las prioridades por atender de acuerdo a estas condiciones del presupuesto. Es un documento periódico, ¿por qué? Porque está comprendido en un año y sobre todo, al tener un año de vigencia determinada, deberá cumplir todos esos objetivos y esas metas fijadas a través del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Para qué? Para que las erogaciones sean establecidas de acuerdo a los lineamientos.
Para ello también se desprende del presupuesto de egresos de la Federación el clasificador por objeto del gasto, que es un documento de observancia obligatoria para poderes ejecutivo, legislativo y judicial y demás entidades federativas, los ayuntamientos, los municipios, en donde van a demarcar esas cantidades presupuestarias, sobre todo de cómo se está gastando el dinero. El clasificador por objeto de gasto público necesita ser un instrumento presupuestario que permita, desde una estructura básica a través de conceptos, de capítulos y las famosas partidas genéricas, registrar de manera ordenada, sistemática y sobre todo homogénea todos los servicios personales, materiales y los suministros con los que se está trabajando. ¿Para qué? Para que la deuda pública se establezca en estas condiciones del presupuesto de egresos. Obviamente, el documento del presupuesto clasificado por objeto de gasto necesita establecer cómo se van a direccionar los gastos de la administración pública. ¿Hacia quién van destinados estos gastos? A las dependencias, a las secretarías, a las consejerías jurídicas. Y sobre todo, que los organismos descentralizados o con participación estatal o paraestatal administren adecuadamente los recursos. Entonces, en esta condición, el presupuesto de gasto tiene que establecer una unidad política, tiene que establecer una unidad presupuestaria. ¿Para qué? Para que de acuerdo a las acciones necesarias se puedan buscar, actualizar y sobre todo, conforme a las disposiciones del Consejo Nacional de Administración Pública, armonizar el plan de cuentas que se le va a rendir al Estado mexicano y principalmente a nosotros los ciudadanos. Entonces, como estableceremos más adelante, ya para cerrar casi nuestro curso, esta parte de la ley de impuestos, la ley de deuda pública, se necesita llevar a cabo para que de la mano de los entes, del régimen, perdón, del régimen económico y sobre todo de este régimen que hace a los instrumentos de desarrollo social, México crezca, México tenga unas finanzas públicas dúctiles, unas finanzas públicas sanas y sobre todo que no se caiga o se incurra en prácticas eh, sobre todo de desviación de recursos, que se fomente el empleo, que se abran nuevas oportunidades para los nuevos empresarios, que se fomenten los procesos productivos, los proyectos productivos y sobre todo que se creen nuevas empresas en el país. Entonces, obviamente, estas condiciones nosotros necesitamos exigirle al gobierno federal que tenga una buena sanidad en cuanto a las finanzas públicas de la mano de los organismos económicos. ¿Para qué? Para hacer crecer un desarrollo sustentable y sobre todo un desarrollo loable al país. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, pues hasta aquí llego al final con mi participación. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Estaremos pendientes de los canales de comunicación de la universidad para cualquier duda o aclaración. Pasen una excelente tarde. Hasta luego.